Saludos a todos nuestros hermanos y amigos en este día tan especial, el Día del Señor, aunque todos los días son del Señor, pero hoy es domingo y queremos compartir con ustedes un tiempo que traiga edificación y bendición a sus vidas. Queremos orar antes de comenzar nuestra reflexión del día de hoy. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que tú prepares nuestros corazones para que podamos recibirla para edificación y bendición de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Toda esta semana el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre los libros de Jonás, Joel, y la necesidad que hay no solamente en el mundo, sino en nuestras propias congregaciones, donde muchos de los cristianos están decayendo espiritualmente, con una tibieza espiritual y están acomodándose cada día más al sistema de este siglo, como dice la palabra. Profesan ser cristianos, pero realmente sus vidas no dan el testimonio que deben de dar y que verdaderamente Cristo esté viviendo en nosotros. Dios nos está llamando como iglesia. Dios está por traer un avivamiento poderoso y Él lo va a traer porque es el Espíritu Santo el que trae ese avivamiento. Pero Dios demanda de nosotros condiciones para que ese avivamiento sea genuino y no solamente nos levante y nos fortalezca y venga ese derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia, sino para que podamos ir al mundo y llevarles este mensaje en el poder del Espíritu. Y precisamente el Señor le dio al pueblo de Israel que cuando vinieran juicios de Dios, cuando vinieran épocas de decadencia, de aridez, de pestilencia y todas estas cosas que vienen al pueblo de Dios, ellos pudieran ir a la presencia de Dios. Y Él le dio la promesa de Segunda de Crónica, capítulo 7, 14, que dice así: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo oía ciertos siervos de Dios también con esa inquietud, y precisamente ayer recibí un correo donde un siervo de Dios hablaba sobre la necesidad que teníamos, y nosotros como pastores también vemos la necesidad que hay, como muchos cristianos están realmente que no se quieren comprometer, que no hay una entrega absoluta, que no estamos viendo fruto en sus vidas. Y yo clamaba a Dios y gemía en el Espíritu, porque realmente es una necesidad imperiosa. Realmente debemos de despertar de ese sueño profundo que muchos están viviendo. Y especialmente en estos días que hemos estado en casa, que hemos tenido más tiempo, y muchas personas no aprovechan bien el tiempo. Es tiempo de que usemos ese tiempo en buscar profundamente a Dios. Lo necesitamos. Los tiempos son difíciles. Los tiempos cada día van a ir de mal en peor por el hecho de cómo está el mundo. La maldad se ha multiplicado hasta lo sumo. Y la palabra lo dice. Tenemos que volver a la palabra, leer la palabra, recordar las exhortaciones que Dios nos ha dado y promesas que tenemos en Dios. Pero Dios quiere un pueblo fiel, un pueblo que le busque en espíritu y en verdad. Y precisamente eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Despertemos. El avivamiento primeramente es para los cristianos. Amén. Si realmente el pueblo de Dios está avivado, vamos a ver una gran cosecha de almas. Y eso es lo que Dios desea. Estamos clamando por un derramamiento del Espíritu Santo, un Pentecostés. Y Dios lo ha prometido para este tiempo final, que más adelante lo vamos a ver. Avivamiento no es iglesias llenas de personas, sino personas llenas de Dios. El mundo está cansado de oír cristianos que dicen que son cristianos, pero su testimonio no responde con la vida que realmente cada cristiano debemos de vivir. Avivamiento es gente saturada de Dios, llena con la plenitud de Dios.
la vida de Cristo revelada en la gente. El mundo quiere ver a Jesús en nosotros. El día de Pentecostés, los discípulos fueron tal como el Señor les dijo, a que ellos oraran, buscaran el rostro de Dios, se humillaran. Y allí estuvieron y el Espíritu descendió de tal manera que cuando el Espíritu descendió, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron transformados. Ya Pedro no era el mismo Pedro de antes, ni los demás. Y ellos se comprometieron con la obra de Dios. Se entregaron incondicionalmente. De tal manera que la mayoría de ellos fueron mártires del cristianismo. Y se vio una gran cosecha. El mismo día de Pentecostés, 3,000 almas se entregaron a Cristo como su Señor y Salvador. El avivamiento viene por la obra preciosa del Espíritu Santo, pero Dios nos está llamando a su pueblo a cumplir con estas condiciones para que venga un avivamiento genuino. La primera condición es: si se humillare mi pueblo. Humillarse es admitir nuestras debilidades, nuestros pecados, reconocer nuestros fracasos espirituales y poder buscar el rostro de Dios con todo nuestro corazón y dejar el orgullo, así como dice allí en el Salmo 51, 17, cuando David se humilla delante de Dios porque él había pecado. Y dice el Señor, en uno de esos versículos, el 51, 17, dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un corazón humilde, que reconozcamos verdaderamente nuestra necesidad, que nos humillemos. La segunda condición es: y oraren y buscaren mi rostro. El orar, o sea, la oración, es el arma más poderosa que Dios nos ha dado como cristianos. Tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando vamos humillados delante de Dios, buscando a Dios, buscando que Dios examine nuestro corazón y nos revele aquellas áreas de nuestra vida que necesitan de Él. Entonces dice la tercera condición: y se arrepintieren de sus malos caminos. Asegúrese de que usted se arrepienta sinceramente. El arrepentimiento es fundamental. No un arrepentimiento que es en el momento que usted confiesa sus pecados, después cuando sale de la iglesia comienza a vivir de la misma manera. No, el arrepentimiento es fundamental y rompe con el pecado y la vida se rinde totalmente a Dios. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que reconocer que muchas veces realmente no estamos viviendo la clase de vida que Dios pide de cada uno de nosotros. Por eso no vemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y este es el momento, estamos ya en los tiempos finales y Dios desea bendecir a su pueblo, levantar a su pueblo con poder, que seamos luz, sal de la tierra. Pero si estamos viviendo de la misma forma que ellos viven, no vamos a poder ser realmente un testimonio vivo del poder de Dios a un mundo que se pierde y necesita de Dios. Y tú y yo somos los responsables de llevar el Evangelio a Jesucristo. Dios quiere ver una transformación espiritual en nosotros. Precisamente Romanos 12, 1 y 2, dice, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ya nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Ya no podemos vivir como vivíamos en el mundo. Tenemos que vivir de acuerdo al estilo de vida del reino de Dios. Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos conformarnos con ser salvo y ya. Dios te ha llamado para algo más. Él tiene propósitos grandes con tu vida, pero Él quiere transformarte primeramente para que tú no digas que eres cristiano, sino que tú lo demuestres con una vida que agrade a Dios. Con una vida que sea ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en fe y en pureza, como le dijo Pablo a Timoteo. Y eso tienes que tú ir delante del Señor en oración, decirle: Señor, yo quiero
santifica mi vida, limpia mi vida, purifícame. Necesitamos tener la plenitud de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede cuando realmente cumplimos con estas condiciones y buscamos a Dios con todo corazón? Dice, si me buscareis de todo corazón, me encontraréis. ¿Y qué dice? Entonces yo oiré, perdonaré y sanaré vuestra tierra. El Señor quiere bendecirnos. Él le duele su corazón cuando estamos atravesando por dificultades y aflicciones que nosotros mismos la buscamos porque no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios siempre está con sus brazos abiertos como lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, quiso vivir su vida a su manera, no a la manera de Dios. Pero Dios se reveló a él. Cuando todo le falló, volvió y dijo, he pecado contra el cielo, contra ti, voy a reconciliarme con mi Padre. Y su Padre los recibió con sus brazos abiertos. Dios es un Dios misericordioso, pero Dios es un Dios santo, que desea que su pueblo viva en santidad. Hay varios ejemplos en la Biblia de que ellos obedecieron lo que Dios les mandó, y uno de ellos es Joel, que precisamente vemos allí en Joel como el Señor estaban en una situación difícil, atravesando por una aridez. Una langosta se había comido todo lo que era la agricultura. No había comida ni para los animales, había escasez de agua. Y Dios envió a su profeta, el profeta Joel. Y allí en el capítulo 2, versículo 12 le dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vemos como el Señor le promete que Él iba a oírle. Los versículos 18 y 19 dice, Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ese es nuestro Dios. Y ahora el 28 y 29 dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también los siervos, y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés, pero también esa promesa el Señor la está dando para estos últimos tiempos. Antes del arrebatamiento de la iglesia estamos esperando y estamos orando que venga ese gran avivamiento, ese despertamiento espiritual, esa llenura del Espíritu Santo a la iglesia, para que podamos hacer la obra de Dios y podamos rescatar a tantas almas en estos tiempos que ya están terminando. Y lo dice aquí claramente, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo creo que viene un avivamiento, pero tenemos nosotros como el pueblo de Dios responderle a Dios. ¿Cómo? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Somos responsables delante de Dios, tú y yo. Dios nos está llamando y nosotros tenemos que escuchar a Dios en esta hora. Escuchemos a Dios. Si el pueblo de Dios buscara a Dios, y yo les invito que en esta semana dediquen un día de oración, de ayuno, de humillación, precisamente por este avivamiento. Con esto termino y queremos hacer una oración muy especial para que nosotros como hijos de Dios tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado y el privilegio, porque es un privilegio, porque la primera persona que va a recibir bendición somos nosotros. Y yo tengo esa experiencia y le doy gracias a Dios. Y cada día le pido que me ayude a seguir fiel hasta la muerte para poder
poder un día estar con Cristo por la eternidad. Oremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por el llamado que nos estás haciendo en este tiempo de que te busquemos de todo corazón, que oremos y que podamos dejar todo aquello que es pecado y del mundo para consagrarnos totalmente a ti y comprometernos con tu causa. Oramos, oh Dios, en esta hora por esta situación que estamos atravesando, no solamente en este país, sino en todos los países. Oramos por todos los enfermos de este virus, oh Dios, por todos los enfermeros, los médicos, todos los que están, Señor, atendiendo a las diferentes necesidades de las personas, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú les ayudes a que ellos se acerquen a ti. Oramos por nuestro presidente, por todos los gobernadores, alcaldes, comisionados. Dales la sabiduría para que ellos puedan, Señor, oh Dios, ayudar al pueblo en este tiempo difícil, y tú suplas la necesidad de todos aquellos que están sufriendo por causa de la necesidad que tienen de trabajo. Bendice a este pueblo. Yo te pido una bendición muy especial a cada uno de los que nos están escuchando y aquellos que aún no han dado el paso de fe de aceptarte como Señor y Salvador. En este día lo hagan, y lo hagan de todo corazón, para que puedan ver la transformación y la bendición que trae, Señor, cuando nos arrepentimos, cuando nos apartamos de todo para seguirte a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la iglesia, que aunque no nos podemos reunir, Señor, estamos unidos en el Espíritu, y tú has tenido cuidado de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y estaremos comunicándonos con ustedes si hay algún cambio. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.